buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Macario, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Violeta Huerta. Mire, en el otro programa hablábamos de que la revolución pasó desapercibida, aquí no hubo desfile, hubo un acto cerrado, pero queremos también conocer la opinión de ustedes. ¿Qué les dice a ustedes a estas alturas del siglo, la revolución y sobre todo la Constitución de 1817? Así es, fuimos a preguntar a los ciudadanos en torno a qué opinan sobre pues, la revolución, en torno a qué tan vigente sigue, sobre todo por lo que llevó a generar esta lucha armada, y bueno, vamos a ver qué nos contestaron. Pues no sé, algo importante para nosotros, ¿no? Que es bueno, algo que nos hace representar a nosotros como mexicanos, ¿puede ser? Pues como un gran paso para nuestro México, ¿no? Porque pues así es como se supone que terminó la independización y todo. ¿Qué le puedo decir? Pues es nuestras fechas patrias. Ajá, sí, me di cuenta que ayer ya no hubo desfile. Aquí, quién sabe, en el distrito. Pues en parte pienso que está bien, ¿no cree? Porque es demasiado gasto. Sí, yo pienso que es un gasto grande el que hacen hacer ese desfile. El tener derechos como civiles, en fin, es muy extensa la pregunta, pero en sí es la libertad de nuestras garantías individuales. Se sigue celebrando, pero yo creo que meten más la mercadotecnia que lo que realmente representa pues la Revolución Mexicana. El querer un cambio dentro de México en ese momento, ¿no? Por injusticias que existían. Eso representa la Revolución Mexicana, cuando el pueblo está harto de algo y toma las armas para hacerlo, ¿no? Yo creo que se ha perdido, porque tanto la independencia fue importante como la Revolución Mexicana, ¿no? El luchar por nuestros ideales, ¿no? El defender nuestras ideas, el defender nuestros pensamientos y el no dejar que, pues sí, que nadie nos haga menos o nos diga cómo vivir. Si tuviéramos más oportunidad de expresar y que alguien nos escuche principalmente, que alguien nos escuche y que realmente hagan cambios como nos interesa que los hagan, sí funcionaría bien. Pero así como estamos ahorita, que nadie nos oye, que nadie pone atención a lo que necesitamos. Mítines, ¿no? Digo, por eso tantos mítines o los grupos que se juntan para decirlo en lo que no están exactamente, en lo que no están de acuerdo. Porque no tenemos o no nos escuchan las necesidades que tenemos como pueblo. No nada más son las necesidades de ellos y hasta ahí. Digo, hablando de este tipo de celebraciones, ya los papás o muchos de nosotros ya no lo hacen tan significativo. Ya no se lo enseñan como tal a los pequeños. Antes ese día todo el mundo salía y se vestían de adelitas, de revolucionarios, esas cuestiones. Ahora ya es más complicado, entonces por lo mismo a los niños ya tampoco les gusta, porque ya se sienten extraños, porque no lo ven como algo normal. Ya se está perdiendo eso de salir a la calle y festejar ese día como se hacía antes. Ya no es igual. Como un hecho histórico de México. Ajá, que cambió mucho en parte el país, porque no estaba nada bien. Estaría bien que tal vez la gente conozca ahorita el por qué y qué traería una revolución ahorita. Fue un episodio muy importante porque digamos que cambió la dinámica de la sociedad, ¿no? Ojalá que hubiera cambiado para más, pero bueno, por lo menos se le dio una sacudida a la situación social de la época, ¿no? Fundamentalmente eso es para mí. Representa un cambio necesario, sobre todo en la manera en que se maneja, digamos, la situación económica en el país. Me parece que no alcanzó o no dio para más, porque bueno, las figuras que promovieron ese cambio pues dejaron digamos esa herencia, pero no se le siguió realmente ahorita la sociedad actual pues está en condiciones, quizá contexto diferente, pero sigue habiendo esa polarización
de las condiciones de vida, ¿no? Es un movimiento histórico del cual podemos ser parte en cuanto a nuestros antecedentes culturales. Pero ahorita en la actualidad lo que vemos es un México anestesiado. Conmemorativa a nivel nacional porque nos lo hacen partícipe tanto laboralmente como educacional, en el área educacional, pero realmente si no existiera, no tendría sentido. La expresión de los mexicanos, de sus derechos, solamente así sería. La Revolución Mexicana, es que será bueno. Nuestra dependencia, algo, nuestro México, que nadie nos los puede quitar. Pues yo digo que fue muy importante, ¿no? Esa situación, porque debería de haber otra. Bueno, para mi punto de vista. Pues porque el gobierno, como siempre, pues haciendo cosas que no debe. No, y el pueblo, ¿no? Siempre en opresión, como siempre. Bueno, en ese tiempo era el porfiriato, ahora es el gobierno. Es casi lo mismo, y yo por eso opino que debería de hacer algo nuevo. Miren, la revolución y sobre todo el producto del cuadro jurídico máximo del Estado mexicano, que es la Constitución, pues han cambiado muchísimo en este tiempo para acá, ¿no? La revolución tuvo principio, como todo el mundo sabe, contra la dictadura de Porfirio Díaz. Sin embargo, parece que después, casi más de un siglo de iniciada y ya a un siglo de la Constitución, que va a ser el próximo año, pues las condiciones del país parece que han cambiado, pero no favorablemente, ¿eh? Sí, es lamentable el hecho de que pues muchos de las situaciones, de los problemas que derivaron justo en esta revolución siguen lamentablemente porque pues hay todavía mucha pobreza, hay mucha inequidad, hay incluso opresión en algunos casos, hay algunos trabajadores que nosotros hemos dicho como campesinos, como obreros, como en la minería, por ejemplo, que ganan tan poco y trabajan tanto, y tanta injusticia que lamentablemente no se pudo erradicar pese a esta lucha armada. Una de las causas precisamente que motivaron el levantamiento armado para convertirse después en un movimiento armado social, que fue el primer, que dio como consecuencia la primera constitución que incorporó los derechos sociales de la población. Entonces, imagínense, se alzó la gente porque había mucha desigualdad, sobre todo, mucha desigualdad y falta de democracia. Y esta desigualdad parece que ahora está más acentuada que antes. Sí, es lamentable porque por supuesto, la Constitución, lo que se genera, además, evidentemente, de este movimiento, pues es importantísimo, porque es la principal, es nuestra Carta Magna, de ahí derivan todas las leyes, a ella se tienen que ajustar todas las normas que existen, y justamente traía conceptos importantísimos como la laicidad y gratuidad en la educación, en el artículo 3, traía el tema del campo, por ejemplo, traía el tema también de lo laboral, que es algo que se ha modificado justamente por la reforma que se hizo recientemente. Es decir, la revolución dio lugar pues a una constitución que fue considerada la más avanzada en su momento. Incluso todavía no se expedía la constitución rusa, que fue socialista. Entonces, pues como una revolución con contenido social, el país fue de vanguardia en el mundo entero. La verdad es que todo eso se vino pues diluyendo, se vino revirtiendo, incluso al grado tal de que los derechos que consagró inicialmente la Constitución pues ya no están. Es decir, la Constitución que es producto de la revolución, más sus reformas que siguieron, pusieron en manos del Estado, por ejemplo, los recursos naturales, renovables y no renovables. Y vemos cómo se revirtió esta situación en estos momentos, con que ya hasta la riqueza petrolera entregamos, ¿no? Sí, que ha habido ahí cambios a lo que fue, pues, de verdad, el alma, pues, de esta Carta Magna, que ha sufrido muchas modificaciones, e incluso se abrió un debate en torno a si se requería una nueva constitución en el país. Pero bueno, la verdad es que esta constitución ya es distinta, muy distinta a la que se aprobó en ese año, hace 99 años prácticamente, y que finalmente lo que se ha hecho pues es ir supuestamente ajustando a los nuevos tiempos, aunque con muchos reproches de que algunas grandes conquistas laborales y
para, sobre todo, las clases más necesitadas se perdieron? Mire, yo creo que sí, el texto de la Constitución, pero también las autoridades se han derechizado en el país y desde luego hemos visto reversiones en conquistas muy importantes, sobre todo en el aspecto laboral, pero incluso en la relación Iglesia-Estado. Vemos que últimamente la Iglesia también opina, interviene y eso pues la Constitución no lo preveía inicialmente. Hubo reformas, desde luego este producto de la reforma, pero definitivamente yo creo que no se cumplió lo que la Constitución señalaba. Simplemente la cuestión del salario, que debía ser suficiente para mantener una familia, pues no lo es, el salario mínimo, ¿no? El tema del salario mínimo, por supuesto. El tema de la escuela tampoco, de la educación. Tan es así que todavía hay familias que no pueden mandar a sus hijos porque no es gratuita, porque saben que no tienen dinero para sostenerlos. Incluso simplemente el tema del transporte, los útiles escolares, entre otras cosas, pues ahí no se puede avanzar. El tema del campo, que ha sido abandonado, las mejores tierras se han quitado para darla a intereses como las inmobiliarias, que tampoco se ha respetado. La última reforma laboral que se hizo, que en realidad ha perjudicado a muchos trabajadores porque ha evitado garantizar los derechos y que cuando alguien se ha contratado, pues tenga prestaciones. Ahora la verdad es que es una reforma que también ha beneficiado mucho a las empresas. Y no se diga, por ejemplo, la reforma energética, que yo creo que va todo en contra de todo el espíritu y los objetivos de la Constitución y sobre todo de la reforma que se dio a partir de las Cárdenas, ¿no? Sí, que en realidad pues se han hecho muchos ajustes y no siempre han sido para bien. Vemos aquí incluso que la gente, ¿no? En la encuesta señala que lamentablemente muchos temas, muchos ideales de la revolución se han perdido. Hablan de un México pues lamentablemente anestesiado, de cambios que no se concretaron y que incluso es una fecha que parece que está quedando en el olvido con este famoso fin de semana largo. Y no se diga pues el mismo discurso oficial, es decir, el partido en el poder, el caso del PRI, porque el PRI se reclama heredero de la revolución y desde luego pues autor de la Constitución, pero en el mismo discurso del PRI ya no se habla de la revolución mexicana, ya hace mucho que no se menciona la revolución mexicana. De hecho fue de los partidos que menos mencionaron incluso en redes el aniversario de esta lucha armada. Fueron más, evidentemente, los de oposición. Ya no se enaltecen o señalan las figuras de Francisco Villa, de Emiliano Zapata, entre otros, y pues es lamentable porque finalmente es parte importantísima de la historia y que también nos tiene que recordar que las injusticias ahí están y que hay que seguir luchando contra ellas. Sí, es decir, nosotros opinamos esto, pero también nos interesaba mucho conocer el punto de vista de ustedes, como lo dieron. Sí, y pues vemos que no es que la gente extrañe el desfile en este caso, se extraña que las autoridades no quieran echar al olvido una etapa tan importante de nuestro México, ¿no? Yo creo que el desdén hacia el desfile más bien de las autoridades pues refleja lo que están pensando respecto a la revolución y a la Constitución. Así es, porque nosotros decíamos que ni siquiera una ofrenda floral, porque hay otras fechas que pues, pueden pasar más desapercibidas y ahí están, ¿no? Para la foto. Claro. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.